hoy en especial vamos a tomar, como bien se hacía la lectura en Efesios capítulo 6, vamos a tomar un pasaje que creo que he predicado varias veces, pero que encuentro gran riqueza, gran valor en poder pasar por allí y poder reflexionar en cuanto a lo que la palabra del Señor nos enseña allí. Efesios capítulo 6. Vamos a leer este pasaje nuevamente, después vamos a orar. Efesios 6, desde el verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos rogar su dirección en este buen día, Padre Celestial, para que usted hable en nuestras vidas. Señor, exhórtanos, edifícanos, anímanos, enséñanos. Padre, obra en nuestras vidas. Señor bendito, cuando tu palabra es abierta, Señor, no podemos salir sin fruto. No podemos, Señor, salir como si nada hubiese pasado. Estamos declarando en el nombre de Cristo la palabra del Señor. Y te rogamos, Señor, que obres en nuestras conciencias, en nuestra mente, en nuestro ánimo. Señor, gobiérnanos tú, Señor, enséñanos. Sé tú en esta mañana con silbido apacible o quizás con un viento, Señor, tormentoso, hablando a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra. Señor, a ser obedientes a tu voz. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que como a hijos amados nos instruyas por tu buen camino. Señor, te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, creo que el tema que voy a hablar hoy va a ser en cuanto a la oración. Y creo que tiene mucho que ver en realidad con el evangelismo, aunque a veces no hacemos una relación directa. Creo que la oración tiene mucho que ver con el evangelio y con el evangelismo, con la proclamación, con la presentación, con la obra de dar a conocer el mensaje de la salvación. Esto nos va a ayudar a enfocarnos, nos va a ayudar a entender en lo que estamos entrando cuando hablamos de la predicación del evangelio. El hablar en cuanto al contexto espiritual, en cuanto a la necesidad de la oración, hermanos, nos ayuda a establecer, a entender lo que es la predicación del evangelio. Lo digo así porque muchas veces, y me ha pasado muy habitualmente, que hermanos nos preguntan mucho: quiero aprender a evangelizar, quiero saber cómo presentar, y estoy seguro que lo hacen de un buen corazón, entendiendo lo que eso significa, lo hacen queriendo. Pero también hay un extremo de creer que esto es solo para los capacitados, ¿cierto? Que esto es solo para los que aprendieron y tomaron el curso de evangelismo, y ya teniendo el curso de evangelismo yo puedo ir y predicar el evangelio porque es una cosa muy práctica. Lo que me falta a mí es saber conversar, lo que me falta a mí es saber hablar, es que no sé, algunas técnicas. Y eso también, amados hermanos, es a veces desentender lo que es la predicación del evangelio.
La predicación del Evangelio es una obra espiritual, donde obramos y nos movemos en un ámbito espiritual, donde hay enemigos espirituales, donde hay potestades espirituales, donde nosotros estamos fortalecidos en un poder espiritual del Señor. Quisiera enfocar y guiar esta predicación en cuanto a la oración, pero teniendo muy en mente lo que es la predicación del Evangelio. Muchas veces como bautistas, ¿cierto?, llevándolo más a nuestra línea, caemos, ¿cierto?, en una manera demasiado práctica de pensar en cuanto al evangelismo, que tiene que ver solo con la planificación, con la organización, con los recursos, pero no con la parte espiritual, con las armas espirituales, con el ser fortalecidos en el poder del Señor. Este pasaje que hemos leído en este momento, aquí en Efesios, nos ayuda a entender, que a mí me llama poderosamente la atención, ¿cierto? El hecho de que Pablo, de la palabra del Señor, hable tantas veces de esto, ¿cierto? Fortaleceos en el poder del Señor, vestidos con la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Nos da todo un contexto espiritual en el cual estar pensando. Haciendo un poquito, sé que conocen la carta de Efesios, quizás la ha leído más de alguna vez, pero haciendo un poco un resumen a la carta de Efesios, ¿cierto? Pablo aquí no lo vemos atacando algunos problemas específicos como lo vemos en otras cartas, ¿cierto? En Corinto, por ejemplo, él hablaba de temas específicos. En cuanto a los que sacrifican a los ídolos, bueno, hagan esto. En cuanto a los que están casados, hagan esto. Aquí Pablo no va a atacar problemas específicos en la carta a los Efesios, sino que va a animar al creyente a ver el plan de Dios, a entender el obrar de Dios, a cómo Dios ha hecho las cosas y qué significa la vida cristiana. Parte, ¿cierto?, el capítulo 1 con un canto, con una alabanza a Dios, ¿cierto?, por cómo ha manifestado su gracia en un plan perfecto, ¿cierto?, planificado y entendido antes de la fundación del mundo, cómo el Señor nos llamó, nos conoció, cómo el Señor nos eligió, cómo el Señor, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo ya tenía un plan para salvar a su pueblo. Parte, ¿cierto?, el capítulo 1 hablando de este gran plan que tenía el Señor, ¿cierto? Después va a hablar cómo vivir esta gracia en la cual hemos sido salvos. El capítulo 2 va a decir, bueno, el Señor tenía todo este plan de gracia, todo este plan de salvación, y el capítulo 2 nos va a decir, pero nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y después la carta va a continuar hablando cómo vivimos en esta gracia, cómo andamos en el Señor, ¿cierto? Los casados, el hijo, el que es siervo, cómo vivimos en esta gracia que Dios nos ha dado a conocer. Y finalizando esta carta en el capítulo 6 va a decir, por lo demás, por todo lo que tú has entendido, por lo que entiendes que debes vivir, por lo que entiendes que debes andar, por todo lo que se te ha dicho, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es interesante concluir diciendo esto, ¿cierto? Habiendo conocido la soberanía y la gracia de Dios en todo lo que significa la salvación, habiendo explicado la obra de Dios para salvarle y su gracia insuperable, queriendo rescatar a los muertos en delitos y pecados, habiendo dicho que cómo vivir esta gracia, habiendo explicado cómo vivir en unidad del cuerpo de Cristo esta gracia, ¿cierto? Habiéndolo llamado a vivir en su vida práctica al Señor, ahora les dice, para vivir todo esto, para hacer todo esto que les he hablado, para entender todo esto que les he dicho, ahora fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo esto que pueden hacer, todo esto que deben hacer, es imposible vivirlo si no lo viven en el poder y en la fortaleza que solo el Señor puede dar. Hermanos, es tremendamente frustrante vivir una vida tratando en mis propias fuerzas de hacer lo que es agradable a Dios. Hermanos, es tremendamente desgastante intentar caminar según la instrucción divina. Es un trabajo esclavizante porque nuestras fuerzas se acaban, se cansan de intentar hacer lo bueno,
Se cansan de intentar ser perfectos en nuestro andar. Se cansan, ¿cierto?, de tratar de hacer y de llegar a la norma divina. No es un trabajo humano, no es posible humanamente vivir esto que el Señor nos ha llamado, que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que los hijos honren a sus padres obedeciéndole en todo, ¿cierto? Que el siervo que tiene un patrón que quizás no es como Dios, sirva a ese patrón como a Dios, ¿cierto? Con amor, con respeto, con reverencia. Hacen un trabajo que no es humano. No logramos hacer eso en nuestra fuerza porque nos cansamos, porque no podemos. Y bien da el consejo, y bien viene la palabra del Señor, perfecta como es ella, para decir: por lo demás, por todo lo que he dicho, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos amados, querido joven, querido hermano, hermana, quizás usted sabe esto. Quizás usted veo su rostro y quizás son muchos de años en el Evangelio. De algún tiempo ya han sabido, ya conocen esto, ¿cierto? Conocen que la vida cristiana se vive en dependencia de Dios. Sabe que solo de Él vienen los recursos para vivir como es agradable a Él. Saben estas cosas y las tienen en su mente, pero quizás aún no conocen lo que es vivir esto, porque es diferente tener el conocimiento, tener el entendimiento de vivir, de saber que no, de Dios viene la fuerza, Él me va a fortalecer para vivir en su gracia, Él me va a fortalecer. Es diferente pensar, entender eso, que conocerlo en la práctica. Las palabras en el griego me llaman mucho la atención porque hay una palabra en específico para esto, para lo que es conocer, pero conocer personalmente, conocer por vivencia. Conocer lo que es ser fortalecido por el Señor. Y aquí la palabra del Señor nos va a llamar, hermano, no que usted solo entienda que la fortaleza para vivir la vida que Dios quiere y para hacer las obras que Dios quiere, no le llama a entender eso, sino que a fortalecerse en el Señor, a vivirlo en la práctica, a relacionarse para con Dios. Hermanos, nuestra vida cristiana debe ser un clamor constante al Señor de que Él obre por medio de nosotros, Él trabaje en nosotros, el vivir la vida que Él quiere. Nuestra vida debe ser como este Salmo 121, versos 1 y 2, que yo me acuerdo de niño haberlo escuchado tantas veces, pero ya de más maduro haberlo entendido. Nuestra vida debiera ser este clamor: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Hermanos amados, nuestra vida debiera ser este clamor diario, constante. Alzaré mis ojos a los montes cuando veo que no puedo hacer la obra que Dios me pide, cuando veo que no está en mí el amar como Dios ama, que no está en mí el poder vivir a Cristo como Él me pide que viva. Debo poder decir desde mi corazón: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el que me socorre? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Hermano amado, alza sus ojos a Él. Alza tus ojos a Él, corre a Él, busca fortaleza a Él. No te conformes con vivir una vida frustrada, con decir: no, es que yo soy este tipo de cristiano nomás y Dios me conoce. Es que yo soy esto nomás y ya me rendí, porque hace 20 años fui un buen cristiano. Y oraba y lo buscaba a Él y Él me transformó. Pero hoy en día, ¿estás fortalecido por Dios? ¿Estás fortalecido por Dios? ¿Te has acercado a Él? ¿Te has acercado a Él? Hermano amado, necesitamos el auxilio divino para poder vivir la vida que Dios nos llama a vivir. El vivir conforme a la voluntad de Cristo es un acto totalmente espiritual, hermanos. No se engañen. Quizás piensen que estás viviendo de una manera correcta al evaluarte con respecto a algunos principios bíblicos. Quizás tus actos son adecuados. Quizás compartes, al compararte con tus compañeros de trabajo, de casa, a tus compañeros de estudios, eres mejor. Pero si no es en el poder del Señor que estás andando en dependencia de Dios, entonces lo que vives es orgullo, es el legalismo,
es intelectualismo. Tantas veces nosotros, ¿cierto?, los biblicistas somos fariseos, tantas veces somos arrogantes, que hacemos todo lo externo correctamente, caminamos de la manera correcta, andamos de la manera correcta, pero nuestro corazón está tan lejos de Dios, no fortalecido por Él, viviendo en orgullo, viviendo en superficialidad la vida cristiana, sin ser fortalecidos por Dios en el poder de su fuerza. Tantas veces podemos parecer que estamos haciendo las cosas bien, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Hermanos amados, la verdad es que necesitamos el poder del Señor obrando en nuestras vidas. Necesitamos su fortaleza en nuestras vidas. Hermano amado, la verdad es que ni un gesto de nuestro rostro cambia si el Señor no obra en nuestras vidas. Nada puede ser transformado si no está el Señor en nuestras vidas. Debemos, hermanos amados, fortalecernos en el Señor, no en tu esfuerzo humano, no en tu carne, sino vivir rogando al Señor, clamando al Señor que Él te fortalezca. Bíblicamente hay solo dos tipos de fuentes a los que puedes acudir: una verdadera y una falsa, ¿cierto? Una verdadera, que es ir al Señor, rogar a Él fortaleza, clamar a Él, acercarte a Él a través de su palabra y a través de la oración, pidiendo que Él te dé, que Él te llene de su fortaleza, que Él te establezca, que Él te dé el poder para vivir la que Él quiere vivir. Y hay otra fuente, tus propias fuerzas, una fuente falsa, idealismos, sueños, fuentes rotas, fuentes que no retienen agua, fuentes que no van a tener ningún fin, ninguna obra perdurable. Es necesario ser fortalecidos en el Señor, hermanos amados, no solamente porque nuestra carne no es capaz de vivir la vida que Dios nos pide. Es necesario vivir rogando y clamando al Señor, no solamente porque es imposible que yo en mis fuerzas pueda vivir la vida que el Señor espera, sino también, amado hermano, porque vivimos no solo en una debilidad, sino también en un contexto espiritual sumamente complejo. La palabra del Señor nos va a hablar de algo que olvidamos tantas veces. El verso 11 del capítulo que estamos viendo va a decir lo siguiente: vestido de toda la armadura de Dios para que poder estar firme ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdad es que, amado hermano, no solo necesitamos ir al Señor en oración, ir al Señor en ruego porque nuestra carne es débil para vivir la vida que Dios quiere, sino porque también hay un contexto que olvidamos nosotros, sobre todo nosotros los bautistas, conservadores, ¿cierto? Se nos hace raro, difícil hablar de esto, de Satanás, de una lucha espiritual, de huestes de maldad, metidos, inmersos en una batalla. Inmersos en una batalla que es espiritual, que no es contra sangre ni carne, en una batalla que es difícil de pelear, en una batalla que se hace muy evidente cuando salimos, predicamos el Evangelio y una persona es cerrada, cuando otro te rechaza, cuando otro es agresivamente contrario a la palabra del Señor. Hermano amado, no vamos a luchar contra una persona. Lo que se está evidenciando allí es la obra de Satanás, la obra del príncipe de este siglo, la obra de huestes espirituales de maldad. Hermano amado, no lo materialice todo de una manera tan pequeña. La realidad es que hay una batalla espiritual desatada, en la cual debemos nosotros estar primeramente conscientes. Hermanos amados, el Señor nos ha permitido entrar a esta batalla porque también es Él quien nos fortalecerá.
Hermanos amados, hay varios ejemplos en los que pudiéramos notar que a veces nosotros pensamos que son simplemente cosas humanas o pasajeras, pero que en realidad la Biblia nos habla que tienen un contexto espiritual que hacen un contexto espiritual que hacen nacer esas obras. Vaya a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Va a decir: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿cierto? Estas huestes de maldad, esta lucha espiritual se evidencia en qué, por ejemplo, en qué, en predicadores, en personas, ¿cierto?, que hablan cosas que no son conforme a la palabra de Dios, espíritus engañadores. Huestes de maldad obrando y tratando de que este mundo se vaya tras doctrinas que no son la palabra de Dios. A veces podemos hacernos un enemigo, ¿cierto?, de tal o cual persona que se llama predicador a sí mismo. Pero la verdad es que no tenemos lucha contra él porque es un ser humano débil igual que yo. Es un ser humano débil al igual que yo. Limitado. Hay una obra satánica atrás de esa enseñanza. Hay una obra del diablo mismo obrando detrás de esa enseñanza para pervertir lo que es la palabra de Dios, para hacer daño a la obra de Dios. Cuando vemos al mundo obrando en su carnalidad, cuando vemos al mundo incitando a la sensualidad en la vida, no solo de mujeres, sino también de varones, vemos que en eso no tenemos lucha contra carne y sangre, contra esas personas, sino contra Satanás mismo. Pues la palabra del Señor va a decir en Efesios capítulo 2, ¿cierto?, que el príncipe de la potestad del aire es quien gobierna en este mundo y hace andar y guía a los hombres para que anden conforme a los deseos de la carne. Hermanos amados, hay un contexto terrible de batalla, de guerra. Y debemos recordar, hermanos amados, que para vivir esta batalla, para vivir esta pelea, debemos vivirla fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 18 va a ser clave, amados hermanos, porque leemos todo lo que dice y habla sobre la armadura del Señor, ¿cierto? Desde el verso 14, ¿cierto?, va a decir: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo nos ceñimos los lomos? ¿Cómo tomamos el yelmo de la salvación? ¿Cómo tomamos el escudo de la fe? ¿Cómo tomamos y llevamos bien la palabra de Dios como espada del Espíritu? ¿Cómo se vive todo esto? ¿Cómo lo tomo en lo práctico y lo hago parte de mi vida y soy fortalecido y soy establecido en esta armadura de Dios? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, no hay una forma legalista de ser fortalecido en el Señor. No hay una forma intelectualista en la cual ser fortalecido y tomar toda la armadura de Dios, si no es a través de la oración. Hermanos amados, no estamos en esta batalla, no somos nadie en esta batalla, no tenemos ninguna fortaleza si no estamos sumergidos en oración. ¿Saben qué momento, por ejemplo, Daniel supo que se estaba librando una batalla en los cielos? El libro de Daniel va a contar que él estaba orando porque el Señor le guiara a entender algunas cosas. Estaba orando y él pasó varios días orando y no tenía respuesta del Señor, ¿cierto? Y pasó varios días orando al Señor. Y en un momento el Señor envía un ángel, ¿cierto?, que le habla. Y este ángel le dice: ¿sabes? Lo que pasa es que me retrasé porque venía a darte la respuesta y hubo una pelea a nivel celestial entre, ¿cierto?, el príncipe de Persia, si no me equivoco, ¿cierto?, el príncipe de Persia y yo, que venía y dejé a otro peleando esa batalla y yo vine a darte la respuesta.
El momento en el que entendió que había una batalla espiritual por la respuesta que le estaba pidiendo fue en medio de la oración, en medio del clamor, en medio de estar rogando que el Señor obrara y que el Señor le diera una respuesta a su vida. Hermanos amados, no desconozca esto. Vamos a predicar la palabra del Señor en evangelizar, amén. Pero no se trata de hacer un curso para saber cómo hablar. Estamos haciendo una obra espiritual porque vivimos en un mundo profundamente espiritual. Vivimos en un mundo que es espiritual. Hermano amado, necesitamos poder estar orando. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? En todo tiempo. Hermano amado, y muchos lo hemos interpretado como, bueno, mientras camino, mientras me lavo los dientes, estoy orando. Y puede ser, usted ore al Señor así, pero vemos que los hombres del Señor, y vemos los ejemplos bíblicos en que estos hombres separaban muchos tiempos para orar. El Señor Jesucristo mismo, cada vez que podía apartarse, se apartaba y oraba. Y sus discípulos lo encontraban orando y lo encontraban rogando. Daniel oraba, iba al Señor, oraba 3 veces al día, ¿cierto? Con sus ventanas abiertas. Clamaba al Señor. Estoy seguro que el apóstol Pablo muchas más veces va a decir, por esta razón yo mismo doblo mis rodillas ante el Dios y mi rodilla ante el Dios y Padre, ¿cierto? Por vosotros, rogando con súplica. Hermanos amados, hemos minimizado la oración a un pensamiento, cuando la oración es la búsqueda de fortaleza espiritual. Hemos reducido la oración a un pensar, a un considerar. Cuando la oración bíblicamente es súplica, es clamor, es un rogar, es un interceder, es el pedir a Dios por otro. No es meramente pensar en Dios. Debemos volver a la oración, amados hermanos, a la oración personal. No me importa si oramos hace 10 años, hace 5 años, hace unos meses usted oraba. Hoy en día necesitamos orar, porque si no lo hacemos, hermanos, no estamos fortalecidos. ¿Cómo entonces usted toma la armadura de Dios? ¿Cómo pide que se le dé palabra para hablar como debe hablar? Necesitamos volver a la oración, amados hermanos, y la oración es una cosa. La oración es postrarse, la oración es ir ante el Señor, hablar con Él, rogar, que se haga su voluntad. Hermanos amados, la oración debe ser constante, en todo tiempo, con ahínco. La palabra súplica allí, lo he dicho muchas veces desde este púlpito, es un ruego, es una intención también del corazón. No es pentecostalizar la oración. La oración sí es un ruego. La oración sí es un clamor, sí es algo en lo que debo poner corazón, hermanos. Es algo en lo que debo entenderme necesitando aquello que estoy pidiendo. Entenderme necesitando aquello por lo cual estoy clamando al Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y no solo hablamos, ¿cierto?, no solo hablamos de en qué tiempo debemos orar, no solo hablamos, ¿cierto?, que esto debe ser constante, y si es constante, amén, porque lo hacemos congregacionalmente y me encanta y creo que debiéramos orar más congregacionalmente, pero también significa, hermano amado, que usted debe orar solo en su hogar, por las noches, por las mañanas, cuando nadie le ve. Hermano amado, vuelva a esa buena disciplina. Vuelva a esa buena disciplina, amado hermano. Y orando, dice el verso 18, acompáñeme allí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amado hermano, el Señor Jesús oró por sus discípulos. Pablo oró por los pastores y ancianos que estaba dejando en las iglesias antes de ir a Jerusalén. Los apóstoles estaban orando. Hermano amado, yo puedo orar por usted, pero aquí el apóstol y la palabra del Señor también le llama a usted que ore. Y que ore
Está bien orar por su trabajo, está bien orar, ore por sus notas si estudia algo, ore por la provisión del Señor, amén. Ore, cierto, por el alimento, ore por la salud. Pero hermanos, debemos orar también, como en un ejército en unión, unos por otros, por todos los santos. Hermano amado, ruegue al Señor por todos los santos, no solo que yo sea fortalecido, no solo que mi familia sea fortalecida, es nuestro deber orar por todos los santos, porque tenemos una lucha común, porque tenemos labores comunes que se nos han entregado, que el reino del Señor avance, que su nombre sea glorificado, que el Evangelio sea predicado, que otros sean edificados, discipulados y se les enseñe las palabras de Cristo. Hermanos amados, necesitamos orar unos por otros, pero hacerlo, empezar a tomar un tiempo de orar. Ore en su casa, si no lo hace solo, hermano, en un momento que esté tomando 11, al final tome un tiempo de orar. Diga, hermano, vamos a orar como familia, vamos a orar por la gente de la iglesia, vamos a orar por los cristianos que están en otro lugar, vamos a orar por los cristianos en el mundo, que el Señor obre, que el Señor les fortalezca. Necesitamos orar. Pablo y la palabra del Señor nos llama aquí a orar por todos los santos, por todos los hijos de Dios en esta tierra. Y también por quién. Verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermano amado, es fundamental, y en esto se relaciona mucho lo que es la predicación del Evangelio con la oración. Que estemos orando por quienes predican y por nosotros mismos también como predicadores, pero por quienes predican la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, porque nuestra carne es débil, porque el contexto es espiritual, porque hay un enemigo que es poderoso, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos amados, necesitamos orar por quienes van a predicar la palabra del Señor, fortalecerles, respaldarles. Me acuerdo algo tan gráfico, ¿cierto? Cuando alguna vez estuvimos predicando en la cárcel de San Miguel, no sé si Ricardo estaba ahí cuando bajamos al patio, y claro, habían 50 orando y uno adelante predicando la palabra del Señor, y uno se entendía también fortalecido porque el reo se te cruzaba en la cara. Y andaban allí, ¿cierto? Uno estaba también a disposición, podía pasar cualquier cosa. Pero uno sabía que no estaba solo. El Señor estaba con uno, pero también habían 50 hermanos detrás de uno orando al Señor mientras otro predicaba. Y cuando ese ya terminaba de predicar, pasaba otro a predicar. Y era una visión tan gráfica de lo que debiera ser la predicación del Evangelio, amado hermano. Si salen 2 o 3, y espero que seamos más, pero debe haber una iglesia de 40 orando por ellos, rogando, clamando, respaldándonos. Hermano amado, en el contexto que el Señor nos ha puesto, en Ciudad Satélite, en Padre Hurtado, hay una indiferencia satánica, materialista, pero tremenda. Tremenda, hermanos. Uno se pega contra un muro muchas veces que predica. Hay, como dice 2 de Corintios capítulo 4, hay un velo sobre los ojos, pero tremendamente firme, amarrado. Pero la obra del Señor se hace de esta manera, hermano, yendo, predicando y siendo fortalecidos por medio de la oración, personal, pero también de otros. Personal, pero también de otros. Hermanos, ore por la predicación del Evangelio, ore por la predicación de este púlpito. Ore, que el Señor nos guíe, nos dé dirección, nos dé poder para predicar la palabra del Señor. Que con denuedo, que con un ánimo renovado predique como debo predicar, va a decir Pablo. Así, de esta manera, soy responsable yo de prepararme la palabra de Dios, pero es responsable usted también de orar por quien predica, de orar por quien expone la palabra del Señor. Mi amado hermano,
necesitamos entrar a este campo de batalla orando, rogando al Señor, tomando tiempo específico, tomando tiempo de preparar nuestras vidas para estar delante del Señor. Al igual que Pablo, somos embajadores del Señor, aún no en cadenas, aún no privados de libertad, pero somos embajadores en nombre de Cristo para predicar su palabra. Mi amado hermano, sé que no estamos orando como debemos orar, y eso lo reconozco yo primeramente. Sé que no estamos orando como debemos orar, que no estamos perseverando en la oración como debiéramos perseverar. Sé, amado hermano, que como iglesia nos falta mucho trecho para estar siendo fortalecidos y estar en lo que el Señor esperaría de nosotros como iglesia de Cristo para orar. Sé que este cambio viene antes incluso que una predicación efectiva del Evangelio, el ser fortalecidos por el Señor por medio de la oración. Pero ¿saben qué? No van a haber cambios profundos si primeramente no hay un reconocimiento, si no hay un arrepentimiento, si no hay un decir, ya basta, hasta el día de hoy llegó la pasividad, y delante del Señor, entendiendo que yo soy débil para esto, voy a encomendarme a Él, voy a buscarle en oración. Hermano amado, vemos en el Antiguo Testamento varios pasajes hermosos, y quería compartir algunos de esos con usted, pero varios pasajes donde el Señor levantó a algún personaje, algún profeta, algún rey, que levantó el corazón del pueblo para volverse al Señor. Pero lo primero que hubo que hacer fue reconocer el pecado, reconocer la falta, arrepentirse, dejar la pasividad. Estaba leyendo en esta semana un poco sobre en 2 de Corintios capítulo, 2 de Crónicas capítulo 29 al 32 más o menos, el reinado de Ezequías, ¿cierto? Uno de los buenos reyes. Y hubo un momento en el que él tuvo que decir, apenas empezó a reinar, lo que él tuvo que purificar el templo, tuvo que abrir las puertas, tuvo que pedirle a los sacerdotes que limpiaran el templo porque estaba abandonado. Hubo en el momento para restablecer su relación con Dios, para volver a ser el pueblo que adoraba a su Dios. Hubo un momento en el que tuvo que abrir las puertas que estaban cerradas y volver a hacer el trabajo, decirle a los sacerdotes, vengan, santifíquense, limpien el templo, empiecen a hacer sacrificios nuevamente. Hubo un día en el que esas cosas cambiaron. Hubo un momento en el que dijo, ya basta de esto por años, de que nos llamamos a ser el pueblo de Dios, de que nos llamamos a ser el pueblo escogido por el Señor, el pueblo de la palabra del Señor, pero aún las puertas de la comunión con Dios estaban cerradas, selladas. Nadie iba a adorar, pero seguían llamándose el pueblo de Dios. Nadie hacía un sacrificio, nadie levantaba alabanzas, pero seguían llamándose el pueblo de Dios. Hermanos amados, ¿podría ser así también con nosotros un día? ¿Podría ser tan fácil la vida cristiana, tan monótona, que incluso llegáramos a decir, ¿para qué nos vamos a congregar? ¿Para qué vamos a hacer esas cosas? ¿Para qué vamos a cantar si somos el pueblo de Dios? ¿Para qué vamos a orar si somos el pueblo de Dios, conocemos su palabra? Hermano amado, tiene que haber un día donde aquello que estaba cerrado y empolvado se quebrante, se abra y se comienza a hacer lo que siempre debimos haber hecho. Necesitamos empezar a juntarnos, hermanos, a orar al Señor, a orar, a rogar que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos use, que el Señor quite el velo de ceguedad en aquellos que son que aún no le conocen. Hay un momento en la historia que estas cosas tienen que suceder. Yo le animo, mi amado hermano, usted en su vida hágalo. Como iglesia yo le animo que vayamos hacia allá, mi amado hermano. Que empecemos a rogar al Señor, que nos pongamos delante del Señor, nos humillemos y empecemos a buscarle. Vamos a empezar a predicar más el Evangelio. Creo que cada vez que predicamos desde este púlpito, muchas veces exponemos el Evangelio. Pero en un momento vamos a empezar a salir, vamos a ir a otros lugares. Y necesitamos estar fortalecidos por el Señor.
Necesitamos estar dirigidos por el Señor, por su poder, por su fortaleza en nuestras vidas. Hermanos, y eso se hace a través de la oración. A través de la oración. No se trata de intelectualismo, se trata de oración, de súplica, de ruego, de estar delante del Señor. Seamos cristianos, hermanos amados. Seamos cristianos, de los que fueron los del primer siglo. Volvamos a ser esos cristianos, amados hermanos, que viven y ruegan por la obra del Señor. Vamos a orar. Vamos a tener este tiempo, dejar este tiempo delante del Señor. Llévese este desafío, mi amado hermano, de orar, de rogar, de clamar al Señor. Toma un tiempo de orar personalmente, 1 minuto, 2 minutos, y después yo también voy a terminar orando, pero realmente le pido que esto sea un preámbulo a lo que el Señor vaya obrando en sus vidas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, oramos delante de usted, Señor, en esta tarde ya, rogándole, Señor, su fortaleza, su dirección. Padre amado, nuestro espíritu, tu espíritu en nosotros clama, Señor, dentro de nosotros por vivir una vida acorde a tu palabra. Pero, Señor, necesitamos ser fortalecidos por usted. Necesitamos, Señor, su fortaleza. Necesitamos, Señor, que usted obre en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, y clamamos a usted porque sabemos que de usted es quien vienen las fuerzas, de usted es quien viene la obediencia, Señor, de usted es quien viene el poder para hacer las obras que usted nos ha encomendado. Padre, el andar en santidad, el andar en justicia, el proclamar tu palabra, son obras espirituales, Señor, y te ruego que nos fortalezcas para ellas. Padre eterno, santifícanos. Primeramente, Señor, oro por mí, Señor, y también te ruego por nosotros como iglesia. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos, lávanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a purificarnos, a apartarnos de toda maldad. Padre Celestial, ayúdanos a apartarnos de estar distraídos de tu obra. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de estar lejos de amar tu obra, tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, vuelve nuestro corazón a ti, yo te lo ruego en el nombre de Cristo, Señor. Santifícanos, dando una visión conforme a la tuya. Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Padre Celestial, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea bendito primeramente conforme a nuestras vidas, conforme a tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor amado, dirígenos. Haznos entender tu palabra, danos claridad, ayúdanos a crecer en el conocimiento de ella y en guardar tu palabra. Padre Celestial, obra en nuestras vidas, Señor, edifícanos como iglesia. Padre Celestial, te ruego que tú nos fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo para predicar la palabra, Señor. Ayúdanos a estar firmes ante las acechanzas del diablo, ante sus mentiras, ante sus artimañas. Señor, ayúdanos a estar firmes, fortalecidos en Cristo.
Padre Celestial, yo te ruego, Señor, por los varones y por las hermanas en este lugar. Señor, yo clamo a ti, te ruego que podamos vivir una vida amándote, Señor, buscándote, queriendo proclamar por gracia, por gozo, Señor, tu nombre a las naciones. Señor bendito, dirígenos, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones, Señor, a tomar un momento en el que nos levantemos de nuestra pasividad y empecemos a buscarte y empecemos a proclamar tu buen nombre. Padre Celestial, yo te ruego que como iglesia, Señor, usted quite esta quietud en la cual tantas veces nos vemos envueltos. Padre Celestial, úsanos, saca de aquí personas que te quieran servir, Señor, personas que vayan a ser misioneros, predicadores, Señor. Padre Celestial, obra en medio nuestro personas de servicio, Señor, que muestren a Cristo también a las personas que más lo necesitan. Padre Celestial, como iglesia, remuévenos, usa, empieza a obrar en nosotros, Señor, una transformación, un cambio. Padre Celestial, te rogamos, Señor, te rogamos que tu obra, te rogamos, Señor, que seamos sensibles al entender tu obra en nuestras vidas. Padre Celestial, ayúdanos a crecer en la oración. Ayúdanos a crecer, Señor, en esta súplica, en este clamor, en esta necesidad, Señor, de ser fortalecidos por ti. Ayúdanos, Padre Celestial, fortalece nuestras reuniones de oración, Señor, que sean cada vez más edificantes, que sean tiempos en los cuales podamos beber, Señor, buena agua y ser fortalecidos. Padre Celestial, ayúdanos, Padre Celestial, dirígenos en todo. Señor, encomiendo la vida de mis hermanos, Señor, la mía propia delante de ti. Queremos disponernos a ti, Señor, pero primeramente reconociendo, Señor, nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Padre, perdónanos porque tantos días comenzamos nuestros días o vivimos nuestros días sin orar, orgullosos, creyendo que tenemos el control de todo lo que va a suceder, apurados por este mundo. Perdónanos, Señor. Perdóname, Padre Celestial, por estas cosas. Ayúdanos, Señor, a tener temor de ti, reverencia de ti. Ayúdanos, Señor, a gozarnos de la salvación por medio de la oración. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti y gozarnos y deleitarnos en pasar tiempo en tu presencia. Padre Celestial, te ruego tu dirección. Te ruego, Señor, tu obrar en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.